Hola James, bienvenido. ¿Te gustó la isla? Mi abuela tenía una isla, nada de qué presumir. Podías darle la vuelta en una hora, pero aún así, para nosotros era un paraíso. Un verano fuimos de visita y descubrimos que el lugar estaba infestado de ratas. Llegaron en un barco pesquero y empezaron a comer coco. ¿Cómo se eliminan las ratas de una isla? Mi abuela me enseñó. Enterramos un barril y lo dejamos abierto. Luego ponemos un coco como carnada. Entonces las ratas van tras el coco y pum, 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 caen en el barril. Y después de un mes, atrapamos todas las ratas. Pero ¿qué hacemos después? Tiramos el barril al océano, lo quemamos, no lo dejamos ahí. Los ratones empiezan a sentir hambre y, uno a uno, empiezan a devorarse entre ellos. Hasta que solo quedan dos, los dos sobrevivientes. Y después de eso, los matamos. No, los agarramos y los soltamos en los árboles. Pero ahora ya no comen coco. Ahora solo comen ratón. Cambiamos su naturaleza. Interesante, ¿verdad? Ahora, es evidente que lo que esta escena describe no es solo un método de exterminio de plagas. Seguro durante la escena pensaste varias teorías. ¿Será que debemos desconfiar de cualquier hombre que empieza una conversación con una historia sobre ratas caníbales? ¿Que el mundo es cruel y solo sobreviven los más fuertes? ¿Que hay un gran esquema controlándolo todo? Cada quien que ve esta escena proyecta en ella sus propios fantasmas. Algunos ven un retrato político, otros un modelo capitalista y otros una metáfora de la sociedad moderna. Y te puedo asegurar que muchos van a ver esta escena y la primera idea que les viene a la cabeza será algo como: eso es lo que hace la Suprema Corte, eso es cosa del Partido del Trabajo, esos son los bolsonaristas, esa es la Matrix. Esas mismas acusaciones de siempre, recicladas en cualquier video en internet, en cualquier discusión, sobre absolutamente cualquier tema. Y aunque lo que digas tenga sentido y encuentres justificaciones plausibles, eso no siempre basta. Pero lo que quiero mostrarte es que tal vez esta escena revele algo mucho más profundo que esa reacción inmediata de odio e insatisfacción con lo que vemos en la superficie, con lo que vemos y convivimos todos los días. Quizá lo más revelador no sea la escena, sino nuestra reacción ante ella. Porque lo que veo en ella no es simplemente un juego de ratas, sino un espejo, y el reflejo que ese espejo nos muestra es perturbador. Te estoy diciendo esto porque la reacción natural de la gran mayoría al ver algo así es elegir un lado y culpar al otro. Como un reflejo condicionado, una respuesta automática, como un animal entrenado o una rata en el barril. Y lo peor de todo es que las personas hacen eso y todavía se creen superiores. Creen que su indignación política los hace más nobles, que su elección de equipo los hace más esclarecidos, que defender un lado con fanatismo los hace moralmente superiores, como si el simple acto de elegir un campo de batalla los redimiera de la condición patética de peón. Pero vamos a dar un paso atrás y pensar cuál es la idea de quien puso a las ratas en el barril. No es solo confinarlos, es dividirlos, crear un conflicto entre ellos, hacer que la guerra, que antes era externa, se vuelva interna. Así, al final, ni siquiera será necesario controlarlos, ellos mismos lo harán. Ese es el poder invisible, el control más eficiente de todos, aquel que se infiltra dentro de la mente de los controlados. Un sistema que ocasionalmente requiere corregir, realinear piezas y reajustar engranajes. Una crisis aquí, un colapso económico allá, una guerra para reconfigurar el tablero. Pero al final, el verdadero triunfo del poder no está en esas intervenciones ocasionales. Está en el hecho de que, una vez moldeadas, las propias piezas del juego sostienen su existencia. Es decir, los peones ya han sido entrenados para mantener el sistema funcionando sin siquiera darse cuenta de que lo hacen. Y, más que eso, ellos creen que esa es su verdadera naturaleza. Consideran que la rivalidad, la competencia y destruir al otro para sobrevivir son inevitables en el ser humano. Pronto nos damos cuenta de que la lógica del barril no se trata simplemente de izquierda o derecha, ricos o pobres, conservadores o progresistas. La lógica del barril es la lógica de la división. Y esas divisiones no se sostienen solas, son diseñadas, son incentivadas por aquellos que están en el poder. La desesperación, el instinto de supervivencia y el hambre pueden manipularse para influir en el comportamiento.
Y ese es el punto crucial. No importa lo que desees, si yo controlo el entorno, controlo cómo sacias ese deseo. Los ratones quieren sobrevivir, pero dentro del barril solo hay una forma de hacerlo, devorándose unos a otros. Y el sistema no aparece como una forma de impedirte tener hambre. Está ahí para asegurarse de que solo pueda saciarse como él desea. Y mientras estamos ocupados corriendo detrás de migajas, peleando por ideologías y atacándonos unos a otros, el verdadero juego continúa. Imagina si las ratas se unieran, volverían a multiplicarse y esparcirse, siendo de nuevo un problema. Pero mientras ellos estén ocupados, destruyéndose entre sí, no existe ninguna amenaza al poder en esa isla. Como decía Maquiavelo, para mantener el poder, divide a quienes te lo otorgan. Los grandes estrategas controlan sociedades sin reprimir revueltas ni usar fuerza bruta. Solo impiden que las masas tengan un enemigo común. Mientras la sociedad pelea entre sí, cada quien cree que el otro es el verdadero problema. Mientras las ratas siguen devorándose unas a otras, el juego de poder continúa. Mira a tu alrededor. Política, clases sociales, religiones, ideologías y hasta el fútbol nos dividen. Observa cómo el otro se percibe como enemigo y amenaza, no solo como alguien con otra visión del mundo. No importa qué tan parecidas sean nuestras vidas, si estamos en lados opuestos nos odiamos automáticamente. A la humanidad le gusta pensar en extremos. Correcto o incorrecto, blanco o negro, izquierda o derecha, estamos hechos para elegir un lado, definir un enemigo y sentirnos dueños de la verdad. Es muy probable que después de analizar esta historia de las ratas, algunos puedan pensar, pero espera un momento. Lo que distingue a los humanos de otros animales es nuestra racionalidad. Nosotros tenemos razón, las ratas no. Por eso actúan tontamente, sin pensar que fueron programados para eso. Nosotros no somos así. Ahora, ¿será que realmente somos tan racionales como nos gusta creer? Esa creencia en la superioridad de la razón humana es quizás la ilusión más conveniente de todas. Nietzsche desenmascaró esa falacia hace mucho tiempo. Él pensaba que el hombre no actúa por razón, sino por impulsos, deseos inconscientes y fuerzas que no comprende. La razón no es el engranaje que mueve nuestras decisiones, es solo la excusa que damos para nuestras elecciones, después de que ya las hemos tomado. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en decidir tu profesión, pareja o ideología. ¿Crees que elegiste eso racionalmente y analizaste cada variable para decidir? Nietzsche decía que eso es una ilusión pura. Nuestras decisiones no siguen la razón, sino deseos, impulsos y necesidades cuyo origen muchas veces desconocemos. Cada elección que haces surge de una batalla interna entre tus deseos. Piensa en la decisión de permanecer fiel en una relación. Puedes creer que eliges no engañar por principios, por valores, por amor. Nietzsche decía que si miramos a fondo, veremos que no fue la razón quien decidió por ti. Fue el deseo más fuerte el que ganó. Quizá el deseo de estabilidad y evitar la culpa fue más fuerte que el impulso de traicionar. Tal vez el miedo a la pérdida haya superado el impulso de la aventura, o tal vez simplemente no se presentó la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? No fue un cálculo racional, fue un conflicto de fuerzas dentro de ti. ¿Y la razón? Ella vino después a contarte una historia bonita en la que te convences de que siempre supiste lo que hacías. Una historia que te hace creer que decidiste, pero en realidad eras tú mismo. Oscar Wilde decía que las emociones del hombre se despiertan más rápido que su inteligencia. Es más fácil empatizar con el dolor que con la idea. Todo indica que, en cierto modo, Nietzsche y Wilde tenían razón. Así es como somos manipulados. El barril en el que estamos atrapados no tiene que ser de acero, ¿no? Puede surgir de miedo, indignación o rebeldía, ya que solo reaccionamos, no pensamos. Alguien activa un gatillo emocional y tú respondes. Alguien te amenaza con la miseria y trabajas como un condenado. Te avisan que atacan a tu grupo y respondes. Alguien te señala un enemigo y tú sin pensarlo lo haces el blanco de tu ira. ¿Eso es racional? ¿O eso es exactamente lo que hacen las ratas en el barril? Las ratas reaccionan al hambre y el hambre las llevó a devorarse entre ellas. Así como los ratones caen por hambre, nosotros caemos por emociones. Surge la pregunta, si los ratones comían cocos, pero el barril los condicionó, ¿olvidaron lo que eran antes? Al ser liberados ya no recuerdan los cocos. ¿Y nosotros cuáles eran nuestros cocos? ¿Qué nos alimentaba antes de que nos arrojaran a este barril?